Vanessa Toribio, quien es psicóloga, ex viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, a quien le damos la bienvenida y a quien aprovecho de lleno ya preguntarle el nombre al colegio No Voy Más. ¿Por qué ese nombre para esa campaña? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo Qué estás, gusto. Vanessa? Un abrazo además a todos los que nos están viendo y oyendo. Y justamente expresa el temor que muchos estudiantes pueden tener y este reclamo de que en mi escuela tienen que cambiar las cosas, se tienen que generar las condiciones adecuadas para que yo pueda aprender en un ambiente libre de violencia. ¿Y cuánta es la responsabilidad precisamente de los docentes, de los educadores para identificar en el aula, por ejemplo, algún caso de abuso o de bullying? Mira, justamente hay muchas situaciones que pueden explicar la presencia del bullying, ¿no? Hogares disfuncionales, que hay una serie de situaciones que no se están dando, desarrollo de habilidades sociales. Sin embargo, el que se mantenga la situación en la escuela es responsabilidad de directores y docentes, de una serie de condiciones que tienen que darse, como por ejemplo, tener todos los sectores del aula claramente vigilados, hablar con los chicos sobre el tema, desarrollar las habilidades sociales de ellos a modo de prevención para poder saber cómo enfrentar los conflictos y no esperar hasta que la situación haya detonado o hasta que nos enteremos del caso por la televisión para recién actuar. Claro, definitivamente. Noemí. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenos días, muchísimas gracias. Sí, solamente para consultarle algo, porque hablar, la comunicación es importante, fundamental para las familias y recae también en las responsabilidades de los padres de familia. Hay un dato importante porque hasta noviembre de 2022, del año pasado, hemos registrado un total de 2.500 casos de bullying en las instituciones educativas. ¿Cómo hablo yo como padre de familia a mi hijo? ¿Qué le digo? Si sé que están molestando a mi hijo, ¿qué le digo? Responde, tú también defiéndete. Si los profesores no toman en cuenta que te estás quejando sobre un posible caso de bullying, ¿cómo hago yo? ¿Cómo lo oriento? Es una interrogante seguramente que tienen muchos papás. Sí, y mira, has mencionado una cifra que es importante porque son 2.500 casos que se han suscitado y es la cifra más grande en 9 años. Es decir, es una cifra que ha ido creciendo de manera sostenida, sin incluir el tema, el periodo de COVID, en el cual hubo muchos registros, es decir, casos que no fueron reportados, pero que se supone que sí se dieron, ¿no? Y entonces eso nos está creando una alarma acerca de cosas que estamos dejando de hacer como padres y de cosas que estamos dejando de hacer como maestros. En el caso de los padres de familia, más allá de abordar directamente el tema, se trata de crear un clima de confianza con nuestros hijos. Y eso implica que yo instale como parte de mi convivencia en el hogar un momento para hablar con ellos, de cara a cómo están, cómo se han sentido, y no solamente quedarme con bien, todo estuvo bien, no pasó nada. Porque Vanessa, en la casa ya no hablamos, ¿no? Vivimos pendientes del celular, del WhatsApp y ya no nos dirigimos la palabra muchas veces. Y justamente se trata de instaurar un espacio de tiempo sin celular, sin televisor, para poder conversar. Y eso implica que yo como padre de familia me dé tiempo para mis hijos, para conversar de diversos temas, de lo que pasa en la escuela, de lo que le gustó y no le gustó, de si en algún momento hay alguien que está molestando, y yo por ahí, en la medida que voy creando esta confianza, voy a poder identificar si hay alguien que está molestando en la escuela, si algún otro compañerito está siendo agredido, eventualmente si es a mi hijo al quien están molestando, y también voy a poder identificar a modo de conversación cómo están reaccionando los docentes y las autoridades. Ahora, Vanessa, este escenario que nos comentas tiene que ver un poco con la persona agredida, y nos has dicho también que muchas veces frente a familias o hogares disfuncionales es la probabilidad mayor de que hayan niños agresores, ¿no? ¿Qué pasa con el otro lado? ¿Cómo y de qué manera hablo cuando yo sé que más bien es mi hijo el que está agrediendo, teniendo en contexto que estoy dentro de un hogar disfuncional donde posiblemente haya violencia también, o hayan padres de familia que digan, bueno, al que te pega, le pegas? Sí. Pocas veces se habla justamente del agresor y de cómo tematizar esto, ¿no? Pero es importante, y yo creo que muchas familias además nadie quiere
ser consciente de que su hijo es un agresor. Le rehuimos al tema, pero también tenemos que tener la sensibilidad de poder, si hay un reporte en la escuela, si la profesora me llama y me cuenta que esto ha pasado, tengo que entonces tener clara conciencia que es probable que esto sea así. Y entonces, lo primero es investigar la magnitud de la situación. Eso lo hago escuchando a todas las partes, incluyendo primero a mi hijo. ¿La magnitud te refieres al nivel de agresión? El nivel de agresión, la cantidad de episodios que esto se puede dar. El bullying se diferencia de otros tipos de agresión escolar por 3 características claramente definidas y bastante investigadas. Una que tiene que ver con la intencionalidad de querer hacer daño a otro. Es decir, hay un estudiante, un grupo de estudiantes que de manera deliberada escogen a alguien con la clara intención de hacerle daño físico, verbal, psicológico, sexual, etc. Claro. Pero también está la reiteración de los episodios, es decir, no se trata de una pelea entre compañeros, ¿no? No se trata de un conflicto, se trata de una situación que es sistemática y donde además hay una diferencia de poder. Claro. Una pregunta final, Vanessa. ¿Cómo rompemos esta barrera que tienen muchas familias de no ir a buscar ayuda, de no ir a un psicólogo, de mencionar como argumento, no estoy loco? ¿Para qué voy a ir a un psicólogo si yo loco no estoy? ¿Cómo rompemos esa barrera? Creo que lo primero que tenemos que ser conscientes es de las consecuencias que puede traer el bullying para cualquiera de los actores que intervengan si es que no se toman cartas en el asunto de manera inmediata. En el caso del agresor, hay mucha investigación que habla acerca de la correlación que hay con conductas delictivas, por ejemplo. Claro. ¿No? Claro. Entonces, si yo no quiero que ese sea el futuro de mi hijo, tengo que tomar acciones ahora. Claro, y hay que decirlo claramente, esa correlación quiere decir que hoy una persona que suele acosar, un niño, el día de mañana podría convertirse en un delincuente si es que no lo orientamos. Porque no hay límites. Exacto. Porque nadie le está poniendo límites. Y lo mismo pasa con los chicos agredidos. Eventualmente desarrollan episodios de depresión, de mucha ansiedad, de Que inseguridad. pueden terminar hasta en el suicidio, que Vanessa. puede- O en algunos casos, no aquí en el Perú, pero sí, por ejemplo, en Estados Unidos, en masacres. También. Porque hay mucho resentimiento Sí, que se va acumulando. Qué lástima y qué bueno también poder hablar de estos temas, Vanessa. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por habernos orientado. Estoy segura que los papás han tomado en cuenta todo lo que nos has comentado y en realidad es una suma de esfuerzos. Hay que trabajar todos, papás, profesores, autoridades, los mismos niños, para poder evitar más casos de bullying. Ha estado con nosotros Vanessa Toribio, ella es psicóloga. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición y en este bloque importante, una secuencia al colegio No Voy Más.